No alcanzaba a saludarlos a todos porque bueno, llegamos un poquito tarde. Les cuento, bueno, les pido que estén orando por mi salud, porque ya van 2 días que vengo levantándome con descompostura y estoy como mareado, así que los veo dobles a todos. Somos como 80, ¿no? Somos como 80, así que tenemos la iglesia completa. Sin embargo, sentía la necesidad igual de estar aquí con esta responsabilidad que tenemos los que podemos compartir, y espero que sea el anhelo de cada uno de ustedes también llegar algún día a estar aquí compartiendo lo que Dios te está hablando a tu vida. Y estamos siguiendo una serie de estudios que están relacionados con los milagros de Jesús. Y yo necesito un milagro ahora. Necesito ese milagro de poder recuperarme de esto. Pero doy gracias a Dios porque a través de cada estudio podemos ver cómo Dios en ese tiempo, en esa época, se manifestó para ver lo que Dios quería decirle en ese momento a la humanidad y hoy mismo a nosotros mismos. El poder de Dios que primeramente quita el pecado del mundo para que a todo aquel que en Él cree. Ese es, creo que, como dijimos, es la mayor milagro, que es el milagro de la salvación. Hoy vamos a compartir acerca de la hija de Jairo. Ahí ya me están adelantando, me parece que ya lo estudió. La mayoría de nosotros somos padres, ¿no? Y los que no son, prepárense, porque es una responsabilidad grande y preciosa que el Señor nos da. Y como decía Mario, jamás estamos exentos de las dificultades que pueden suceder a lo largo de la vida. Y cuando un padre o una madre están angustiados por algo que sucede, de algo que quizás no esperaban, realmente se vuelve algo muy pesado para la vida de ese padre, de esa madre, y recurre a lo que puede quizás lograr ayudar a mejorar a ese hijo o esa hija enferma. Y esto justamente es lo que le pasó a esta persona, y sabemos que Jairo no era una persona común y corriente. Jairo era una persona importante, un principal en la sinagoga. O sea, con esto queremos decir que no solamente a las personas quizás por hacer una diferencia de baja escala social o alta o muy alta, estén exentos de pasar por situaciones como esta, como la que pasó Jairo. Ahora, él tenía, y lo relatan los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, lo que sucedió, y vemos ahí cómo los voy a invitar ahí para que tengamos esa lectura, para que vayamos comprendiendo. Y lo voy a invitar a Lucas. Lucas describe muy bien también. Todos sabemos que estos son los evangelios. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día, evangelios
sinópticos, los evangelios sinópticos son los que hacen un resumen de algo que sucedió y cada uno, según el autor, va colocándole una descripción especial para poder entender lo que está sucediendo en ese pasaje. Vamos a buscarlo entonces, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 40. Justo antes estaba, que hace un tiempo atrás vimos, el Señor Jesús estaba viniendo de sanar al endemoniado Gadareno. ¿Se acuerda que compartimos de eso? Él estaba ya volviendo de esa situación y no quiso quedarse ahí porque le dio la responsabilidad justamente a este Gadareno para que él pudiera contar lo que él había hecho o Dios había hecho en su vida. Y el Gadareno lo que hizo fue justamente ir por toda la región contándole lo que Jesús había hecho en su vida, de sanarlo. Ahora el Señor Jesús vuelve un poco, no creo que no sabiendo lo que iba a pasar, cuando llegara de vuelta al otro lado del mar de Galileo, de donde salió. Y ahí lo estaba esperando una multitud gozosa, porque realmente cuando pasa algo como esto, normalmente lo que tiende la gente a hacer es a ir a buscar algo, a buscar a alguien que provoque en ellos quizás alguna satisfacción, porque no solamente iban por lo que el Señor Jesús enseñaba, sino por lo que Él daba, ¿no? Entonces dice el versículo 40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos, dice, le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero a una mujer que padecía de flujo, ahí pasa algo en medio de lo que estaba sucediendo, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos ellos dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud aprieta y oprime. Y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había salido sanada. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie
consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y cuando entraron se encontraron con un panorama muy triste, dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Cuál fue la reacción de los que estaban ahí? Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, porque había, hay cierto comentarista que cuando una persona, no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ver a una persona que muriese. Yo tuve la oportunidad, con mi abuelo. Mi abuelo estaba en cama y recuerdo todavía cómo él en la respiración iba cambiando su ritmo cardíaco. Y yo lo miraba hasta que en un momento hizo un último respiro y se entregó. Y realmente es algo que uno, y me imagino a estas personas que estaban ahí mirando, dijeron, está muerta, ¿para qué está diciendo algo que no va a pasar? Pero sin embargo, dice, el versículo 54, más él dice, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban, dice, atónitos. Pero Jesús le mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Vamos a tener una oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver tu poder, Señor, y tu amor para con las personas. En este tiempo presente y en el futuro, Señor. Te agradecemos porque esos milagros, Señor, siguen estando quizás mostrados de otra forma. Rogamos, Señor, poder aprender de esto, de esta lectura, Señor, que pueda quedar en nuestros corazones como lo quedó en el mío, Señor. Porque vemos, Señor, que tú eres poderoso, Señor. Y amas a cada uno de nosotros en las condiciones en las que nos encontremos, señores. Y ves el sufrimiento que hay, Señor, también en la humanidad. Rogamos por este tiempo, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La primera cosa que podemos ver es que no hay muchos datos, porque esto, como decía hace unos días también el hermano, está tomado de un hermano que es médico, ¿no? Y él ve cómo cada cosa tiene, quizás desde el punto de vista médico, lo considera realmente un milagro. Y la primera cosa que vamos a ver es la persistencia de un padre, ¿no? Como les decía hace un rato, Jairo lo que hace cuando se acerca al Señor Jesús es no solamente, porque después lo dice Marcos, también lo dice Mateo, dice que a él persistía mucho, como que él insistía en que el Señor Jesús lo acompañase. Eso es algo que también tiene que ver con nosotros cuando cada uno de nosotros tiene algún motivo, cuando compartimos los motivos de oración. Muchas veces dejamos de quizás orar porque quizás no tenga ese mismo peso que cuando la persona está
angustiada por algo que necesita que se resuelva, ¿no? Que necesita ver mejorar a una persona, ¿no? Entonces, él es justamente lo que hace y el Señor Jesús justamente lo escucha. Y lo que hace, a diferencia de Lázaro, es acompañarlo en ese momento que él le pide esto, porque hay una palabra que usa Jairo que dice que si él se acercaba, o sea, si él venía a ella iba a ser salva, o sea, iba a ser, no hablando de quizás de la salvación del alma, sino de la salvación física. Hay 3 tipos de salvación que están habladas en la Biblia, que lo estudié hace un tiempo, ahora me vino a la memoria. La salvación de que nos pasen cosas porque el Señor nos advierte, ¿no? La salvación física y la salvación de nuestra alma, que son usadas y a veces suelen confundirse. Pero bueno, eso es un tema aparte y es un tema también que creo que es bueno estudiar. Y él pone la fe en que el Señor, si iba a su casa pidiéndole, se iba a poder sanar a su hija. Sin embargo, pasa algo en el medio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Señor Jesús acepta ir con él, la multitud, ¿qué hacía? Lo apretaban. ¿Se imaginan en una situación como esa? Creo que lo hemos visto en las personas. En el subte de Buenos Aires, por ejemplo. Ahí sí. Yo todavía no conozco, ¿alguno conoce la ciudad? Sí, me imagino que sí. La salida de la cancha. La salida de la cancha, por ejemplo. Colectivo lleno. Y él, el Señor Jesús, decide acompañarlo. Y con él los discípulos. Entonces los iban apretando y una mujer que dice la palabra que se había gastado todo en poder curarse porque tenía un flujo de sangre. O sea, tenía una pérdida constante de sangre. Y no había podido ser curada, o sea, se gastó todo. Y lo que hizo fue acercarse en medio de esa multitud de gente y acercarse y tocar al Señor. Y ahí fue una de las cosas que también veía, porque dice que cuando lo tocó, ¿qué dice? Fue inmediatamente paró el sangrado. Sin el Señor Jesús haber recibido un pedido de ella, ni siquiera... ¿Qué pasó? Es que sin haber recibido un pedido de ella expreso, sino solamente acercándose y tocando al Señor. Y se imagina que iba a ser muy difícil que una persona común supiese quién fue quien tocó. De hecho, el Señor Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dijeron, pero ¿no te das cuenta que estamos en una multitud de gente? ¿Quién sabe quién fue? Y el Señor vuelve a preguntar, y ahí es donde viene el temor de esta mujer y confiesa lo que ella había hecho y lo que había pasado. Y la respuesta del Señor, como dice ahí el versículo 47 y 48, dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por causa de la que le había tocado, y como al instante había sido sanada. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve
en paz. Del Señor Jesús se desprendía un poder sobrenatural. Ahora, si ustedes se preguntan, si tanta gente lo apretaba, ¿cómo ese poder no fue también puesto sobre esas otras personas? ¿Por qué? Porque ella quería, porque tenía fe. Eso es. Y eso es lo que a mí me sorprendió. Porque es el poder de Dios, pero es la fe nuestra puesta sobre lo que Él hizo. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús no te obliga, como siempre decimos, no te obliga a que tomes una decisión por lo que Él dice en su palabra, sino porque pongas tu fe también, porque hay una parte nuestra que tenemos que hacer, no nos obliga. Pero esta mujer tenía fe en que iba a pasar eso, en que ella iba a sanarse si lo tocaba, porque tenía fe. Esa fe de la que siempre solemos hablar, esa fe que nos lleva a poner todo nuestro ser confiando en lo que el Señor hace e hizo en nuestra vida. ¿Se imaginan cómo estaba el papá? Dale, loco, que estamos apurados. Mi hija se está muriendo. Vamos. Eso creo que hubiese sido la reacción de muchos de nosotros. Porque queremos, cuando uno está ansioso para que pase algo, para que se resuelva algo, o sea, algo de salud, un trámite, queremos ya tener todo listo. Pero el Señor Jesús se tomó ese tiempito y vio la fe y la confianza que esta mujer tuvo. Y ahí en Marcos dice, le dijo a Jairo, le dijo, no temas, solo cree. ¿Sí? Le dio la certeza, la seguridad y la confianza. El otro día creo que Leandro fue que también habló acerca de esto. ¿Y de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? De leer la palabra. Eso lo dice Romanos 10:17. Que también preguntó, ¿se lo saben de memoria? Vamos a buscar Romanos 10:17. Amén. ¿Lo querés decir en voz alta? No. Me da vergüenza. Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estas dos personas, tanto la mujer como Jairo, habían oído y tuvieron fe de la palabra de Dios porque creyeron. ¿Vos estás creyendo a la palabra de Dios? Pero para creer, como siempre decimos, hay que leer. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Si no, va a ser difícil que puedas tener esa fe que ellos tuvieron. Una de las cosas que como médico decía este hermano es que él tuvo que muchas veces salir a altas horas de la madrugada porque lo llamaban del hospital porque un paciente estaba grave o estaba manifestando que necesitaba ver al doctor. Creo que muchas veces también es algo conocido que uno quiere llamar al médico para
porque me duele acá, ay no, que me siento raro. Sensaciones de pánico, de angustia, que a veces obligan al médico a tener que ir. Y a veces por quizás algo psicosomático o solo ¿eh? Emocional, claro. Ya de ver al médico están bien. Y creo que no todos los médicos, porque son seres humanos como todos nosotros, tienen la misma reacción. Pero decía, este gran médico que tenemos, que es nuestro Señor Jesús, está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el mes, los años. Él está siempre disponible. Y nunca se queja, nunca murmura, nunca dice que no es necesario que lo llamemos, sino que Él está atento a que nosotros lo podamos buscar siempre. Marcos, capítulo 14, 6, nos habla de esto. Marcos 14, 6. Marcos 14, 6. Dice, 14, 6 dije, me parece que puse mal el versículo. No, lo erré, pero bueno, soy ser humano. A ver, busquemos en Lucas 7. Lo escribí cuando estaba mareado. Lucas 7, 6. Tampoco. Bueno, 11, 7. Sí, bueno, habían unos versículos que nos hablaban acerca de esto, pero no sé por qué anoté esto que no está. Bueno, estamos en vivo y en directo, pero tengan la certeza de que estos versículos están y que son y deben ser una realidad. Y con esto quiero alentarte a que confíes y tengas puesta esa fe como la tuvieron Jairo y esta mujer que tenía el flujo de la cual no se dice el nombre, pero sí se dice qué era lo que ella tenía, y de ver el poder de Dios que está disponible para quien tenga la fe y crea en el Señor y en su palabra. Hoy su palabra nos dice que cada uno de nosotros estábamos separados del amor de Dios. Estábamos lejos por naturaleza. Sin embargo, Él puso algo que para poder pagar lo que nosotros debíamos pagar, y fue la sangre de su Hijo. Por eso decía también al principio, y decía que las personas, el que tiene quizás un hijo único, pone todo sobre ese hijo único que tiene, todas las esperanzas. ¿Se imaginan lo que Dios tuvo que poner por cada uno de nosotros? Puso a su Hijo en propiciación por nosotros. Ese gran médico que también está disponible, que está a las 24 horas para poder estar con nosotros, para poder ayudarnos,
para poder ayudarnos a transitar este peregrinaje que estamos transcurriendo. ¿Por qué? Porque nos espera algo que en nuestra mente finita no nos podemos imaginar, pero yo cada vez que compartimos acerca de esto más lo palpo. Ojalá que también cada uno de nosotros pueda vivir con ese anhelo, despojándose de esto, que también yo sé que es difícil porque todos estamos acostumbrados a tener esas reuniones familiares, a reunirnos, a comer algo, a trabajar juntos, a servir al Señor, a tener esta comunión, pero lo que nos espera es mucho mejor. Y lo que nos espera tiene que ver con el cielo y ya no más con el infierno. Es también algo que a veces nos cuesta hablar, porque si vos le hablas a una persona del infierno, dicen, pero eso no existe. Pero tanto el cielo como el infierno existe, y lo dice la palabra. Y por eso es que yo hoy te pido que en tu fe pienses en esto. ¿Le crees o no le crees a lo que su palabra está diciendo? También pues uno puede decir sí, no, o quizás puede ser indiferente a la llamada de Dios. Porque la indiferencia también es parte de la humanidad. La indiferencia tiene que ver con lo que yo quiero, lo que yo anhelo, cuáles son mis ideales. Te dejo esta pregunta, ¿dónde está puesta tu fe? Y si tu fe está puesta en el Señor, realmente Él va a hacer ese cambio. De Él se va a desprender ese poder, el poder de la salvación para tu vida. Que el Señor pueda bendecir su palabra, que nos ayude cada día a vivir en función de ella.